Hola de nuevo, chicos y chicas, lamento que se tarden tanto en subir los vídeos a YouTube. Si sigo teniendo este problema, pues lo subiré a una cuenta de Instagram o algo así, pero espero que para antes de una hora estén todos los vídeos subidos. Hemos hablado de la reflexión sobre el conocimiento en la filosofía antigua, medieval y moderna. Nos toca ahora hablar sobre la reflexión en torno al conocimiento en la filosofía contemporánea. Entonces vais a coger los apuntes y dentro del apartado de la reflexión sobre el conocimiento en la filosofía contemporánea vamos a ir al tercer párrafo donde pone Kant puso en duda el segundo supuesto. Y de ahí vamos a subrayar. Después del filósofo, Kant, la reflexión en torno al alcance del conocimiento se puede resumir en tres posturas, pero que tienen en común centrarse en el conocimiento entendido como ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que después de Kant, la reflexión en torno al conocimiento es estrictamente la reflexión en torno al conocimiento de tipo científico. Hemos visto hasta ahora la distinción entre conocimiento sensible y conocimiento racional en Platón y Aristóteles. Ha habido espacio incluso para hablar de la teoría de la iluminación, como habla San Agustín de Hipona, pero en cambio ahora todas esas connotaciones o bien idealistas o bien metafísicas o bien religiosas van a desaparecer y únicamente se va a ocupar la epistemología del conocimiento estrictamente científico. Y nos vamos a referir brevemente a las tres teorías de la filosofía contemporánea que se preocupan del conocimiento. En el idealismo absoluto vais a subrayar ahí a Hegel y vais a subrayar que la filosofía no es una ciencia más, sino la filosofía que puede explicar la realidad partiendo de principios a priori. El conocimiento humano no tiene límites. Toda parte es incapaz de existir sin el complemento del todo. Eso es lo que vais a subrayar. ¿Cuál es la idea general del idealismo absoluto? Pues que cuando conocemos algo, por concreto que sea, no estamos ciñéndonos únicamente a la particularidad de esa cosa que estamos conociendo, sino que la totalidad se manifiesta en la particularidad, que el todo se manifiesta en cada cosa concreta. Después de ahí vamos a subrayar el neopositivismo lógico y vais a subrayar que está integrada por los miembros del Círculo de Viena. Subrayáis ahí también al máximo representante, que es Carnap, y bueno, la idea básica y la que vais a subrayar es que todo aquello que no sea susceptible de observación no puede ser considerado conocimiento. El criterio científico es el de la verificación. ¿Qué es esto del criterio científico, también llamado criterio de demarcación? Es el criterio que utilizan, en este caso los neopositivistas lógicos, para discernir aquello que es científico de aquello que no lo es. En este caso, los neopositivistas lógicos utilizan el criterio de verificación empírica. ¿Qué quiere decir esto de verificación empírica? Que es científico todo aquel enunciado que sea corroborado por los hechos concretos, por los hechos y los casos particulares de la realidad. Un ejemplo de esto, un enunciado científico puede ser: la mayor parte de contagios de VIH se dan por la práctica de relaciones sexuales sin protección y, ahora mismo no sé si estos datos son verdaderos, y por la inyección de drogas vía intravenosa. En el caso de que los hechos concretos y que la mayor parte de los contagios de VIH muestren que efectivamente la mayor parte de contagios de VIH tienen como causa las relaciones sexuales sin protección y la inyección de drogas intravenosas, ese enunciado será científico. En cambio, aquellos enunciados como enunciados de la metafísica o enunciados de la religión del tipo Dios existe no son científicos. ¿Por qué? Porque los hechos particulares y los hechos concretos
no están soportando ese enunciado. En ningún caso se ha podido probar, ningún solo caso ha podido probar que Dios existe, tal y como sostienen los enunciados de la religión, de las religiones, la religión católica y el resto de religiones monoteístas. Y en último lugar, vamos a subrayar ahí el racionalismo crítico. El racionalismo crítico es una corriente bastante peculiar porque nace con Karl Popper, que inicialmente formó parte del Círculo de Viena y por tanto de los neopositivistas lógicos. De ahí que vamos a subrayar, y ahora explico. Vamos a subrayar el racionalismo crítico, el nombre de la corriente, subrayamos a Karl Popper y subrayamos también que las verdades absolutas son ideales utópicos. El principio que rige la ciencia es el de falsabilidad. Lo único que se puede hacer es encontrar un caso que contradiga la hipótesis o teoría. Si se encuentra, se demuestra que la hipótesis o teoría son falsas. Pero si no se encuentra, no se puede afirmar con rotundidad que sean verdaderas. Por tanto, las leyes y teorías se tomarán siempre de modo provisional. La ciencia no puede tomarse como saber absoluto, sino como conocimiento probable. ¿Qué quiere decir esto y qué supone con respecto al neopositivismo lógico? Si para el neopositivismo lógico una teoría científica era verdadera siempre que encontrara casos que apoyaran la teoría o la hipótesis, para Karl Popper el criterio ya no va a ser el de verificación, sino que va a ser el de falsabilidad. Ello también tiene que ver con el hecho de que la ciencia para Karl Popper no sea conocimiento 100% fiable y 100% absoluto. Por ello, que un caso particular de la realidad contradiga la hipótesis o teoría general no es tanto un rechazo, no supone tanto un rechazo rotundo de la teoría, sino que es una muestra de que la teoría, en cierto modo, se está ajustando a la realidad. Por ejemplo, los enunciados de la religión, como Dios existe, no son falsados, o sea, no son contradichos por los hechos de la realidad, pero sin embargo no son científicos. Entonces, para Popper hay una intuición básica, a saber, que las teorías se vayan falsando, es decir, que vayan encontrando hechos que contradicen las hipótesis o las leyes generales, no es algo totalmente negativo, sino que hace a la ciencia avanzar y hace a la ciencia idear nuevas leyes e hipótesis que hagan a la ciencia progresar. Además, observa Popper un hecho muy significativo, y es el hecho de que la falsabilidad es un criterio peculiar. ¿Por qué? Porque si observamos un solo hecho que contradiga la teoría o la hipótesis, la teoría o la hipótesis en cuestión son falsadas, pero en cambio, si no observamos ningún caso que contradiga la teoría, no podemos afirmar con rotundidad que esa teoría o esa hipótesis es absolutamente cierta. Y nos vale el ejemplo que os acabo de poner. En el caso del enunciado Dios existe, no encontramos ni pruebas a favor, como hubieran querido los neopositivistas lógicos, pero tampoco encontramos hechos concretos que nieguen esa hipótesis o esa teoría. Y sin embargo, o sea, este enunciado de la religión, Dios existe, y sin embargo no parece, y creo que estamos convencidos,
que no es una verdad, o sea, no parece una verdad incontestable el hecho de que Dios exista. Es decir, que si yo digo, por ejemplo, todos los cuervos son negros y observo un cuervo blanco, ese enunciado general queda falsado. En cambio, si yo digo todos los cuervos son negros y de momento no he observado ningún caso concreto que contradiga la teoría o ley general, tampoco puedo afirmar con rotundidad que todos los cuervos son negros. Es una verdad incontestable. Y esto tiene que ver con la propia concepción de ciencia que Popper tiene. Y es que la ciencia no es conocimiento absoluto, sino conocimiento probable. Las teorías y las hipótesis de las que disponemos son las mejores que tenemos hasta ahora, hasta que en un futuro sean reemplazadas por otras.